Bueno, yo soy José Luis del Río, de Editorial Apache Libros, y bueno, os voy a contar un poquito lo que es mi trayectoria vital. O sea, yo comencé estudiando publicidad y marketing. Publicidad y marketing es una carrera muy genérica, ¿no? Y cuando terminé, empecé a especializarme en el mundo de la edición. Hice muchos cursos de diseño editorial, mucha preparación al diseño, maquetación, etcétera. Una preparación muy técnica y comencé a trabajar de maquetador en otra editorial. En esa editorial al principio era una cosa transitoria, pero estuve como unos 18 años, 17, 18 años. Entonces, claro, cuando llegas a una edad, ya llegas a los 40, te planteas muchas cosas, entre ellas qué has hecho, qué vas a hacer con tu vida y todo eso, ¿no? Entonces, había dos caminos, o seguir por donde estaba ya con un puesto ya digamos, fijo, ¿no? Con gente a mi cargo y todo esto, ¿no? O desarrollar mi propio proyecto vital, mi propio proyecto editorial, ¿no? La anterior editorial donde yo trabajaba se dedicaba a tema pedagógico, tema de historia, tema política, etcétera, ¿no? Entonces, cuando cumplí mis 40 años, decidí montar mi proyecto editorial basado en lo que a mí me gustaba. En lo que a mí me gustaba y sobre todo me apasionaba, que era la ciencia ficción, la fantasía y el terror. Entonces, claro, Apache Libros es una representación de lo que es José Luis del Río y Susana Martínez, que es la otra mitad, ¿no?, de Apache Libros. Somos amantes de la literatura gótica, de la literatura terrorífica, nos encantan los mundos de fantasía, nos encanta soñar, ¿no?, con un futuro, ¿no?, con un montón de seres de otras dimensiones o lo que nos vayan a contar y sobre todo buscar la utopía, ¿no?, y la distopía, ¿no?, y ver hacia dónde podemos encaminarnos si nuestro mundo continúa así. Entonces yo también lo que noté es que no se dignificaba a los autores españoles. Pensábamos que la ciencia ficción en general y la fantasía y el terror estaba basado en autores extranjeros. Autores que ya tenían cierto renombre, autores que ya habían publicado o que tenían en vistas proyectos audiovisuales y todo esto, ¿no? Entonces decidimos centrarnos en lo que es la literatura fantástica de autores españoles, que hay una literatura tremenda y una calidad impresionante. Y nos centramos en ellos. Hicimos antologías sobre autores españoles para darles a conocer y luego ya fuimos afinando un poquito hasta publicar novelas extensas, novelas cortas de autores españoles de ciencia ficción, fantasía y terror. Hace 4 años, una universidad que publica el premio más importante de ciencia ficción en España, que es la Universidad Politécnica de Cataluña, los premios UPC, nos ofreció la posibilidad de seguir publicando los premios UPC. Y nosotros accedimos, porque una cosa que nos llenaba, ¿no?, que me llena desde todo punto de vista, es que yo crecí leyendo a autores que ahora publico, ¿no? Y entonces los UPC para mí eran como la Biblia, ¿no? Era lo mejor que se estaba publicando. Entonces el publicarlos yo, pues me dio una inyección de autoestima. Y sobre todo es una cosa que te llena, ¿no?, que te gusta, ¿no?, y todo esto. Entonces, nosotros, claro, el problema viene que te puede gustar mucho publicar autores, pero luego también está el segundo campo, que es la distribución. Nosotros ahí, como todas las editoriales pequeñas, tenemos un problema con la distribución, porque ¿qué pasa? Que no podemos hacer tantas inversiones como las grandes en publicidad y por lo tanto nuestros libros no están en todos los sitios. Entonces nosotros empezamos a pensar y decidimos hacer marketing de guerrilla. Marketing de guerrilla, quisimos hacer lo mismo que hacen las empresas grandes, pero a coste cero o minúsculo. Tocamos muchas redes sociales, tocamos a muchos compañeros de blogs, tocamos a muchos instagramers, hablamos entrevistas en Instagram, en redes sociales, mucho Twitter, sin olvidar también el lado presencial. Muchas charlas, presencia en congresos, presencia en ferias, presencias en sitios temáticos, ¿no?, en lugares donde vemos que nuestro público puede estar. De ahí que tenemos mucha presencia en festivales como el Festival de Sitges, el Festival de Celsius, trabajamos mucho con el Golem de Valencia. Nuestro objetivo es integrarnos dentro del festival, para formar parte dentro de él, porque creemos que nuestro público es afín, ¿no?, a estos festivales y tiene mucha presencia.
Eso es un factor, pero cuando ya empiezas a crecer te das cuenta de que también quieres llegar a otro público, ¿no? Que es el público más generalista, el público menos especializado en ciencia ficción. Entonces, este año es el primer año que participamos en la Feria del Libro de Retiro y para nosotros es una alegría, ¿no? El poder ver que no solamente la ciencia ficción, la fantasía y el terror son nichos que van a público especializado, sino que interesan a mucha más gente, pero esta gente los desconoce. Entonces nosotros también hacemos una labor, una especie de labor didáctica, ¿no? Orientamos mucho a los lectores sobre qué se está publicando, quiénes son los autores más punteros, hacia dónde van los tipos, qué tipo de ciencia ficción se está haciendo. Por ejemplo, ahora mismo tiene mucho auge el ecopunk, ¿no? Porque todos los problemas que tenemos con el cambio climático está haciendo que nos planteemos qué puede pasar si seguimos en esta línea, ¿no? Entonces nosotros hemos sacado varias colecciones de relatos basados en esto, ¿no? En qué puede pasar si seguimos con este deterioro ambiental y todo esto, ¿no? Hemos sacado Clima Futuro, por ejemplo, que es una antología de autores españoles sobre ficción climática. ¿Qué podría pasar? Hemos sacado también muchas colecciones sobre steampunk. ¿Sabes? El steampunk es si en vez de que nuestra sociedad se hubiera desarrollado a partir de la luz, se hubiera desarrollado a partir del vapor, ¿no? Entonces es todo lo de ambiente victoriano, muchas tuercas, muchas maquinarias, muchos androides y todo esto. Y son cosas que pensábamos que eran minoritarias, pero nos vamos dando cuenta de que cada vez le interesan a mucha más gente. Entonces creemos que para nosotros también ha sido el tomar contacto con el público general, como te he dicho, es bestial, ¿no? Porque nos damos cuenta de que lo que estamos haciendo no es solamente de nicho, sino que es muy, muy general. En las editoriales pequeñas hay una cosa que todo el mundo, bueno, cuando ya hablas, no, yo tengo una editorial. Nosotros, el trabajo de un editor puede ser desde a primera hora estar de mozo de almacén, a segunda hora estar facturando, a tercera hora tener una reunión con un autor, un agente o una imprenta, y a cuarta hora dedicarme a maquetar. Maquetar es la distribución del texto en el libro de manera que sea más legible para el lector. Entonces, mi formación de diseñador me hace ser muy puntilloso con las ediciones y muy puntilloso con los diseños, ¿no? de ilustración. También soy muy amante del cómic y de la ilustración, entonces estamos muy pendientes de todos esos campos y le damos mucho hincapié, ¿no? O sea, trabajamos mucho con ilustradores, tenemos acuerdos con universidades para que vengan chavales que estudian Bellas Artes con nosotros. O sea, te hace ser más exigente, ¿no? el haber estudiado diseño. Yo creo que un editor, Stephen King lo decía, ¿no? Cuando decía, mientras escribo, ¿no? Uno de los libros que yo creo que para mí son de cabecera es cómo aprender a escribir, ¿no? La primera ley que decía Stephen King para un escritor novel es escribe, y la segunda es lee. No, entonces yo creo que los editores tenemos la obligación de leer y de estar al día de todo lo que se publica, ¿no? Hay muchas veces que lees un libro y dices, jolín, ¿cómo puede haber tenido tanto éxito este libro si es una porquería? Pero hay que leerlo, porque hay que saber hacia dónde van las tendencias. Entonces, yo como amante de la ciencia ficción, de la fantasía y del terror, estoy muy al día de lo que se publica, de qué editorial publica quién, qué autor está en boga, por qué está en boga, qué temas está tratando, etc. A partir de ahí yo hago un cribo. Yo cojo los temas que me interesan, ¿no? Y establezco un diálogo con ellos. ¿Cómo lo establezco? Puede ser, las redes sociales ahora son fundamentales para cualquier autor. Simplemente decirle, oye, fulanito, tengo una propuesta que hacerte, o podemos vernos, podemos reunirnos, podemos hablar, dame tu mail o dame tu teléfono, o dónde podemos quedarnos a tomar una cerveza. Al contrario de lo que la gente piensa del mundo editorial, que es un mundo elitista, un mundo reservado a unos privilegiados, es al contrario. Somos muy afables y nos encanta dialogar, tomar un café, charlar sobre los temas que nos apasionan, etc. Entonces, a través de esas charlas siempre logramos un común, ¿no? Un objetivo común, ¿no? A lo mejor este autor pues me dice, oye, mira, no voy a publicar el siguiente novela porque ya la tengo apalabrada con otro, pero a futuro podemos hablar, ¿sabes? Entonces, claro, luego además también los autores van viendo, todos los autores y todos en este mundillo nos conocemos, y el catálogo editorial es fundamental, ¿no? Si tú, por ejemplo, ves un catálogo en el que hay primeras espadas, pues dices, yo quiero estar en ese
en ese catálogo, ¿sabes? O esta editorial lo está abordando, está haciendo unas buenas ediciones, yo quiero estar en esa editorial. Entonces eso es uno de nuestros objetivos, ¿no? Hacer ediciones que sean lo suficientemente buenas como para que los mejores quieran estar con nosotros. En el mundo de las pequeñas editoriales no son tan usuales, ¿no? Como en el nivel, como a otro nivel, ¿no? Como las mayors. O sea, nosotros tenemos, casi todos los autores o trabajan independientemente o se ponen en contacto con nosotros. Los agentes literarios funcionan a otra escala, a otro nivel. Por ejemplo, J.K. Rowling evidentemente tendrá su agente literario y todo su séquito, ¿no? Y todos sus abogados y toda la historia. Pero fulanito, que quiere iniciarse, ¿no? en este mundo editorial, muchas veces es él el que se representa a sí mismo. Cuando conoces el mundo editorial y a los autores y lo que se está moviendo, sabes quién escribe sobre este tema, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos mucho es, no hacemos convocatorias en abierto, sino las convocamos nosotros. O sea, yo, por ejemplo, el último libro que hemos sacado se llama Donde las hadas no se aventuran. Es una vuelta de tuerca, ¿no? Al mundo de las hadas. Nosotros cogimos los cuentos clásicos de hadas y les dimos un matiz oscuro. Ese matiz oscuro es la verdadera esencia, ¿no? De los cuentos de hadas, que eran narraciones muy oscuras, advertencias para que los chavales no fuesen solos por el bosque, etcétera, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros cogimos ese tema y yo dije, ¿quién puede ser la coordinadora, ¿no? De este proyecto que vaya a trabajar mano a mano conmigo? Y en este caso fue Gemma Solsona, una escritora de Barcelona que se dedica a escribir cuentos maravillosos, cuentos de hadas, cuentos oscuros, cuentos insólitos, ¿no? Y a través de ella, entre ella y yo, establecimos contacto con las demás autoras. Este libro fue muy bonita la historia porque cogimos y bueno, es el que más hemos vendido en la feria, pero porque yo creo que es el que le hemos dado un cariño especial, ¿no? Porque hemos trabajado mucho la portada, hemos trabajado mucho con el ilustrador, el diseño, las autoras. Las autoras, en cuanto les contamos el proyecto, les encantó, ¿no? Y nosotros buscamos pues ese tipo de autoras que son expertas, ¿no? En esta materia. No los encargamos, pero sí proponemos. Nosotros estamos publicando a autoras latinoamericanas que están, en cierta manera, Mariana Enríquez, Mónica Ojeda, por ejemplo, son una de las más representativas, ¿no? De la nueva literatura latinoamericana desde el punto de vista insólito, terror, fantasía, pero hay muchas más. Nosotros en esto nos sorprendió, ¿no? Porque ahora vamos a sacar una antología basada en los monstruos, ¿no? Nosotros queremos dar la sensación de que los monstruos no son esos seres malvados, sino que tienen su corazoncito y quizás los monstruos realmente seamos los que, entre comillas, normales, ¿no? Entre comillas y subrayado, ¿vale? Entonces, esta antología, Gemma también la coordina y me dijo, mira, es que en esta antología deben estar autoras latinoamericanas. Debe estar lo que he dicho, Mariana Enríquez, Mónica Ojeda, un montón de ellas tienen que estar. Y hablamos con varias y hemos logrado una antología que sea no 50-50, o sea, no 50%, pero hay como un 70% de españoles y un 30% de latinoamericanos. Bueno, nosotros tenemos un problema. Primero, cuando editamos un libro de ciencia ficción, contamos con el prejuicio del lector. Primero, nos va a decir que a él las naves espaciales no le gustan. El que te pego con el rayo, que es muy típico, ¿no? de la ciencia ficción, es un prejuicio que queremos saltar como sea. Has nombrado a Octavia Butler, has nombrado a Ursula K. Le Guin, son símbolos, ¿no? ya no de la literatura de ciencia ficción, sino de la literatura universal, ¿no? Porque, ¿sabes? Igual que Tolkien, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, estamos intentándolo, pero es que es muy difícil que nos tomen en serio. Pero también otra reflexión que yo hago es, la serie más vista del año pasado y la que más repercusión ha tenido es El cuento de la criada. El cuento de la criada es una distopía escrita por Margaret Atwood, ¿sabes? O sea, tenemos ahí un ejemplo de literatura de ciencia ficción que ha tenido éxito. Y no es una space opera como puede ser Star Wars o puede ser Galáctica o todo esto, sino es una novela que te cuenta algo. Pero es que como esa hay muchísimas. O sea, es que la ciencia ficción es un campo que es a descubrir, ¿no? Un campo al que tenemos que entrar y que tenemos que verlo sin prejuicios.
Una de las personas que más admiro, amiga mía, es Rosa Montero, y ella escribe ciencia ficción. Lo que pasa es que sus editoriales no es que la disfracen, sino como que le dan un matiz de marketing diferente para para llegar a un público generalista. O sea, nosotros aquí nos enfrentamos a un público que no es de nuestro nicho, un público más general, y están aceptando nuestras propuestas, porque se están dando cuenta de que lo que estaban leyendo, de que la ciencia ficción les mola, les gusta. O sea, la ciencia ficción también es muy reflexiva, porque nos hace pensar sobre los problemas futuros, o sea, las repercusiones que puede tener nuestras acciones en el futuro. Eso son las distopías, utopías, todos los punks, etc. Pero también, ahora mismo venimos de una pandemia. Ahora, Connie Willis hizo no lo quiero decir mal, El día último de la creación, puede ser, uno de los libros más clásicos de Connie Willis, nos hablaba de esta pandemia, nos hablaba de una cosa muy similar, ¿sabes? Y ese libro fue escrito hace 20 o 30 años. Hace mucho tiempo, hace un par de años, Francia convocó a un grupo de escritores de ciencia ficción para que se enfrentasen, que diesen soluciones a los problemas que podían venir. Por ejemplo, ¿qué pasaría si viniese un meteorito? ¿Qué haríamos? No convocaron a científicos ni nada, convocaron a escritores de ciencia ficción para que les diesen soluciones. A partir de ahí nosotros fuimos convocados por la televisión española para que un grupo de escritores y a mi editor nos convocó la TV1 para que diésemos este tipo de ejemplos, ¿no? sobre la literatura. La literatura de ciencia ficción y la fantástica están muy en boga y es el futuro, ¿no? al que lo vamos a enfrentar. Respecto a la fantasía, venimos de una época de pandemia, una época en que hemos estado colapsados en casa y queremos evadirnos. Por eso vamos a leer mucha fantasía. Yo creo que va a ser uno de los puntales de todo lo que viene, ¿no? O sea, yo recomiendo autores, voy a recomendar a Abercrombie, por ejemplo, que es un escritor de ciencia ficción oscura, que es tremendo porque los personajes no son planos los que él utiliza, sino que tienen sus altibajos. Ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos. También sería un ejemplo también Josh Martin, que ya ha trascendido todo el fandom, ¿no? Ya es un autor reconocido por el gran público y en el que cualquiera puede leerlo, ¿no? Y autores españoles yo recomendaría sobre todo a José Antonio Cotrina, ¿no? Que está publicando José Antonio Cotrina y Gabriela Campbell. Yo creo que son los principales estandartes, ¿no? de esta nueva literatura fantástica. Los cuentos es un vehículo de transmisión cultural. O sea, a través de los cuentos podemos ver las costumbres, podemos ver cómo está establecida una sociedad, todo. O sea, podemos ver la economía de una sociedad, ¿no? Y creo que es fundamental que se mantengan los cuentos. Nosotros, de hecho, estamos trabajando en una actualización de los cuentos españoles. Vamos a hacer un volumen sobre los cuentos españoles. ¿Sabes? Que va a ser, vamos a reivindicar porque tenemos una narrativa una cuentística que es equiparable a Grimm y Andersen, ¿sabes? Que además están basados en nuestra propia cultura.